El canto del gallo. Ese es el título de la predicación. Vamos a Marcos capítulo 14. Marcos 14, versículos 26 al 31. Dice así: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos estos se escandalicen, ¿qué dijo Pedro? Yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Bueno, aquí la palabra de Dios nos está mostrando esa noche que tomaron al Señor Jesús preso para luego llevarlo a la crucifixión, allá en el Gólgota, en el lugar de la calavera, donde Jesús fue crucificado, porque Él murió al llevar nuestros pecados. Y la Biblia dice que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Miren lo importante de lo que es cantarle a Dios, de la alabanza a Dios. Miren tan importante que es. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban cantando el himno, como lo que nosotros aquí cantamos para Dios. Pero no solamente los discípulos le estaban cantando al Señor, sino que juntamente con los discípulos también estaba Jesús. O sea que Jesús cantaba alabanzas a Dios. Mire, están cantando el himno. Y una vez terminaron de cantar el himno, fueron al monte de los olivos. Y allí es donde Jesús les dice a sus discípulos: todos ustedes se van a escandalizar de mí. Es decir, se van a avergonzar de mí. En otras palabras, todos ustedes me van a abandonar. Los que decían que iban a estar conmigo, no, me van a dejar solo, me van a abandonar. Y les recuerda que eso estaba escrito: herirían al pastor y las ovejas iban a ser dispersadas. Pero ¿qué dijo Pedro en ese momento? Pedro dijo: aunque todos estos se escandalicen, es decir, aunque todos estos te nieguen, aunque todos estos te abandonen, aunque todos estos te den la espalda, aunque todos estos son los infieles, mejor dicho, lo que Pedro le echó el agua sucia a los otros 11. Aunque todos estos se escandalicen, yo no, maestro. O sea, le echó el agua sucia a los demás y él se sacó como el limpio. Y cuando Jesús los escucha, le escucha a Pedro, le dice: ay, Pedrito, esta misma noche, esto no va a ser ni para mañana, ni para de aquí a 8 días, no, esta misma noche, cuando antes de que cante el gallo 2 veces, me habrás negado 3 veces. Y Pedro inclusive insistió, después de que aún Jesús le volvió a hablar, él volvió a insistir y dice, mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré, dijo Pedro. ¿Qué vemos aquí en Pedro? Una persona presumida. ¿Cómo está Pedro en este momento? Tiene una personalidad, su carácter es que está presumido. Una persona presumida. ¿Qué es una persona presumida? Es una persona jactanciosa.
Una persona presumida es una persona orgullosa. Se jacta de sí mismo. Es que yo sé mucho. No necesito que nadie me enseñe. Yo sé mucho. Es que, mejor dicho, se cree la cuarta persona de la Trinidad. Mire de que Pedro aún le echó el agua sucia a los demás, pero él se sacó en limpio. La persona presumida no le gusta recibir consejo, porque cree que se la sabe todas. No reciben ni consejo de hombre y tampoco reciben el consejo de Dios. Pedro en este caso es un ejemplo claro. Pedro escucha lo que dice Jesús. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? Escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. A mí me van a herir y ustedes me van a abandonar. Ustedes se van a escandalizar de mí. Es decir, me van a negar, me van a dar la espalda. Se van a ir y me van a dejar solo. Es lo que Jesús les está diciendo, en otras palabras, no solamente a Pedro, sino a los 12 que estaban con él en ese momento. Eso fue lo que le dijo Jesús. Pero Pedro no medita en esa palabra. Él no medita en esa palabra. Pedro vio multiplicar los pescados y ¿qué más? Y los panes. Pedro vio cómo el Señor al mar embravecido y al viento huracanado mandó a callar y se hizo grande bonanza. Pedro vio a los leprosos ser sanados. Pedro vio cómo Jesús resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro. O sea, es más que suficiente para que lo que Jesús diga se cumpla. Así a uno no le guste. Claro que a ellos no les gustaba esta palabra, a ellos no les gustó. A ellos no les gustó. ¿Qué les iba a gustar que le dijeran que iban a abandonar a Jesús después de caminar 3 años y medio con el Señor? A ellos no les gustó eso. Que les dijeran infieles, que les dijeran me van a dar la espalda. A ellos no les gustó eso. Pero ¿quién se los estaba diciendo? Pregunto, ¿quién se los estaba diciendo? Jesús. Y si Jesús se lo estaba diciendo, así era. Mire, hay veces venimos a la iglesia y la palabra de Dios es cortante. Y cuando la palabra de Dios es cortante, ¿será que a uno le gusta? No, a uno no le gusta. Porque le está dando en la llaga, le está echando sal en la herida. O sea, uno sabe que es necesario, uno sabe que Dios está hablando, pero a uno no le gusta. Pero a pesar de eso, el que está en el Espíritu, aunque no le gusta, lo acepta. Es humilde y lo acepta. Pero somos presumidos cuando no nos gusta, viene de parte de Dios y no tenemos humildad para aceptar lo que Dios está hablando. A Pedro le faltó humildad. Si Jesús lo está diciendo es por algo. ¿Qué hubiera pensado otra persona? Medita, ¿cierto? Bueno, si Jesús lo dijo, es porque Él sabe lo que dice. Entonces yo más bien lo que hago es pedirle ayuda al Señor, que no me escandalice de Él, que me ayude a serle fiel, que me ayude a no dejarlo solo, que me ayude a no abandonarlo. Pero no, Él no hizo eso. Él no meditó en esa palabra que Jesús les estaba hablando. Lo que tuvo Él fue un carácter presumido, jactancioso, orgulloso. Esta fue la actitud de Pedro en ese momento. No medita en la palabra que Jesús les está diciendo, no pide al Señor, por el contrario, lo contradice. Mire, Pedro contradijo al Señor. Imagínate. ¿Dónde contradijo al Señor? Versículo 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, ¿sabe qué dice Pedro? Yo no. Uy, este Pedro está muy presumido, mi amada. A este Pedro hay que bajarle, como decimos popularmente nosotros, hay que bajarle ¿qué? Los humos. Hay que cortarle también, el otro dicho, ¿cuál es? Hay que cortarle ¿qué cosa? El moño, hay que cortarle las alas, hay que cortarle el moño, hay que cortarle los humos, hay que cortárselo. Porque Jesús le está diciendo que van a herir al pastor y ellos lo abandonarán, ellos huirán.
que se iban a escandalizar de él, o sea, que lo iban a abandonar. Y Pedro está diciendo, yo no. Pero si Jesús le está diciendo a todos, pero él está diciendo, yo no. ¿Qué está haciendo Pedro con Jesús? Le está contradiciendo. Mire el orgullo, mire la jactancia, mire lo ser presumido, nos lleva a uno hasta contradecir. Ahora, en este caso al Señor. Otros ejemplos de personas presumidas que se levantaron contra la palabra de Dios. Un hombre, un político brasileño o brasilero, como le quiera llamar, llamado Tancredo Neves. Hay gente que es presumida dentro de la iglesia, porque Pedro, estamos hablando de los creyentes, o sea, representa a la iglesia. Pero hay gente presumida también fuera de la iglesia, que no quiere saber nada de la palabra de Dios o contradice los principios de Dios. Un político brasilero o brasileño llamado Tancredo Neves. Este hombre dijo que ni Dios impediría que fuera presidente. Usted lo puede estudiar. Tancredo Neves, político brasilero. Que ni Dios impediría de que fuera presidente. ¿Sabe qué pasó? Ganó la presidencia. Los votos le dieron para ser presidente. Pero un día antes de posesionarse, un día antes, acá en Colombia se posesionan el 7 de agosto. Trayéndolo a nuestro contexto, el 6 de agosto. Un día antes de posesionarse como presidente, porque ganó las elecciones, se enfermó y murió. No alcanzó a posesionarse como presidente. Imagínense. O sea, ganó las elecciones, pero en sí no se posesionó. Es decir, no fue presidente. Increíble eso, pero es verdad. ¿Por qué? Por ser presumido, ser jactancioso. ¿Cómo así que ni Dios podrá impedir de que yo sea presidente? Pues el Señor se lo llevó. ¿Para dónde? No sé. Eso sí, no sé. Eso sí, no me lo pregunte porque no tengo la respuesta. Otro hombre, John Lennon. ¿Usted se ha escuchado a John Lennon? Es uno ahí como delgadito, de mechitas, de pelito largo, unas gafitas allí, eso sí, todas como redonditas. John Lennon, integrante de los Beatles. Él le preguntaron sobre Jesús y este hombre dijo, mire lo que dijo, que él y los Beatles eran más famosos que Jesucristo. Que sí, que lo de Jesús, ok, porque en ese tiempo era el amor y paz, ¿se acuerda? Amor y paz, ¿se acuerda en ese tiempo? Porque vino la moda hippie y todas esas cosas, bueno, en fin, amor y paz, y meta marihuana venteada, porque para eso sí eran buenas, a meter vicio, y amor y paz, bueno, en ese tiempo hippie, ¿no? Hoy día, pues bueno, también desafortunadamente muchos están consumiendo vicio. Y ese hombre dijo, sí, bueno, lo de Jesús es chévere, ok, amor y paz, ok, pero el cristianismo desaparecerá, dijo este hombre. Y la Biblia, pues, ya no tendrá ninguna importancia. ¿Sabe qué pasó en el año de 1980? El que dijo estas palabras fue asesinado por uno de sus seguidores. John Lennon lo mató uno de sus seguidores. Gravísimo eso. Este es muy conocido y hasta película hicieron. Thomas Andrews, el creador del barco el Titanic. Este hombre dijo que ni aún Dios hundiría el barco, ni aún Dios. Claro, un barco para su época, una cosa majestuosa, una tecnología impresionante para su momento, ¿no? En el año 1912, empezando el siglo XX. ¿Y sabe qué pasó con el Titanic? El 14 de abril del año 1912, o sea, casi un año después, ¿sabe dónde estaba el Titanic? Debajo del agua del mar, allá quedó. Chocó con un iceberg y por allí entró el agua y se hundieron, y hasta película del Titanic, imagínense. ¿Por qué? Porque el hombre es presumido, es jactancioso de sí mismo. Aún en la iglesia, como Pedro, está escuchando la palabra de Dios, pero no la está creyendo.
o como gente incrédula que escuchando el mensaje de Dios y se levantan contra los principios de Dios, no lo aceptan. Otro hombre, el filósofo francés Voltaire. Este hombre dijo que el cristianismo quedaría obsoleto y la Biblia sería un objeto de museo 100 años después de su muerte. Mire lo que dijo este famoso filósofo francés Voltaire, conocido como Voltaire. Era un filósofo de la época de la Ilustración, donde aparecieron grandes pensadores. Él dijo, no, el cristianismo, 100 años, o sea, él se creó pues profeta, él se creyó profeta. Dijo, 100 años después de mi muerte, el cristianismo ha desaparecido y la Biblia será un objeto de museo, lo dijo Voltaire. ¿Sabe qué pasó 100 años después de la muerte de Voltaire? La casa de él en París, Francia, era ocupada por la Sociedad Bíblica Internacional. Y desde la casa de Voltaire, que dijo esto, que menospreció la Biblia, que dijo que el cristianismo iba a desaparecer 100 años después de su muerte, pues 100 años después de la muerte de Voltaire, de la casa de él en París, Francia, se almacenaban Biblias y se distribuyeron Biblias, la palabra de Dios, al mundo entero. Es que Dios es maravilloso. El presumido menosprecia a los demás. Versículo 29. Miren lo que pasa con el presumido. Marcos 14. Versículo 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos estos se escandalicen, yo no. El presumido, la persona orgullosa, el que no le gusta recibir consejo, el que no le gusta que lo direccionen, el que no le gusta, esta persona presumida menosprecia a los demás. ¿Por qué menosprecia a los demás el presumido? Porque se cree que está por encima de los demás. Entonces, como él se cree que es la cuarta persona de la Trinidad, entonces él cree que todo el mundo está por debajo de él y que a él le tienen que rendir pleitesía. Y por eso lo que hizo Pedro, cuando Jesús dijo esto, que se iban a escandalizar de él, o sea, que lo iban a abandonar, entonces dijo Pedro, aunque estos se escandalicen, yo no, porque él se creía superior, se creía más espiritual. Mejor dicho, para él los otros 11 eran unos carnales, pero él era el mega espiritual de Dios. ¿Qué notamos aquí? Que el presumido es una persona que menosprecia a los demás. Él dijo, no, pues estos tal vez te van a despreciar, estos tal vez se van a escandalizar, pero yo no, Señor, yo no me voy a escandalizar. Yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar, Jesús. El presumido endurece su corazón. Y al presumido no le gusta que le guíen, que le aconsejen. A él no le gusta. Y si es creyente y Dios le está hablando, le está buscando el atajo. O sea, le busca el atajo porque no le gusta. Y si es incrédulo y le están hablando de Dios, pues peor aún, no le gusta. El presumido endurece su corazón. ¿Dónde nos enseña esto? Versículo 31. Miren lo que dice. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Uy, hermano. Jesús escucha a Pedro decir que él no va a dejarlo solo, que no se va a escandalizar del maestro. Y entonces Jesús lo mira y le dice, Pedro, pero es que yo te estoy diciendo que esto va a pasar y tú me estás contradiciendo a mí, Pedro. Pues déjame que voy a tratar contigo, Pedro. Es más, a ti te voy a decir, directamente a ti, no a los demás, sino a ti, Pedro. Cuando el gallo cante 2 veces, cuando le escuches cantar el gallo 2 veces, tú ya me habrás negado, no una, ni fueron 2, fueron 3. En este caso de la negación, ¿no? Imagínate.
O sea, el Señor trata con él y le está diciendo: Pedro, tu corazón está presumido, eres jactancioso. Pues déjame decirte que tú, antes que el gallo cante 2 veces, cuando haya cantado 2 veces, tú ya me habrás negado 3 veces, Pedro. Jesús le está diciendo, ¿y sabe qué dijo Pedro? Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere posible, mejor dicho, hasta me muero con usted. Hasta me muero con usted. Óigame, cuando uno ve a Pedro, uno dice: no, este hombre tiene carácter de fe verdadero. Este hombre, mejor dicho, para las que sea con el Señor. Y Jesús está diciendo: Pedro, no conoces tu corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, Pedro. Tú dices que no te vas a escandalizar de mí, o sea, que no me vas a dejar, que tú no me vas a abandonar, que los otros sí, pero tú no. Ahora te estoy diciendo que cuando el gallo haya cantado 2 veces, tú me vas a negar 3 veces, porque yo conozco tu corazón, Pedro, yo lo conozco, pero tú me estás contradiciendo. Pues bien, Pedro, me habrán negado 3 veces cuando el gallo cante 2 veces. Y Pedro sigue presumido y dice: no, Señor, no, Señor, si me toca que morir con usted, pues yo mato y como del muerto, y si me toca que morir, me muero con usted. Mejor dicho, si me toca que irme para el hueco con usted, pues que me entierren y me tiro al hueco también con usted. ¿Usted no ha visto gente que llora? Claro, normal llorar por un ser querido, ¿no? Y ya que se tira, y no, yo, que me entierren también, y resulta que alguien lo tira ya y empieza a tirarle la tierra, y no, pero ventico, sáqueme. Cuando ya ve que la cosa es en serio, ahorita sí, sáqueme. Eso es lo que le pasó a Pedro. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Si es posible, moriré contigo. Entonces el presumido endurece, ¿qué cosa? Su corazón. Con mayor insistencia, dice la escritura, endureció su corazón. Vamos a ver el resultado de todo esto. Marcos 14, 66 al 72. Vamos a Marcos 14. Dice así: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. ¿Qué hizo Pedro? Le negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada. ¿Y qué pasó con el gallo? Cantó una vez. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero ¿qué pasó con Pedro? Negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Uy, hermano. Usted sabe la historia. Apresaron al Señor y literalmente fue como Jesús les dijo. Los discípulos huyeron. Pedro siguió a Jesús, huyó primero, pero luego le seguía de lejos, de lejos. Y vio al lugar donde le colocaron y fue a ese lugar. Y como era de noche, había una fogata y se estaba calentando allí, pero estando mirando al Señor de lejos, ya no de cerca, sino de lejos. Y una muchacha que estaba por allí le dijo que él era, que estaba con Jesús Nazareno. Una criada del sumo sacerdote en el patio de allí del templo le dijo: tú también estabas con Jesús Nazareno. ¿Y qué hizo Pedro? Negó la primera vez. Dijo:
no le conozco a Jesús. Primera vez que me hablan de Jesús, yo no le conozco, no sé quién es. Y salió. Y en ese momento cantó el gallo la primera vez. La criada volviéndole a ver otra vez, esa como que la montó a Pedro, ¿no? Esa criada. Viéndole otra vez comenzó a decir a los que estaban allí, es de ellos, ese es de ellos. Pero ¿qué hizo Pedro? Negó la segunda vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿Qué quiere decir? Que los galileos hablaban el hebreo, pero tenían un acento especial, como en nuestro país. Y usted ve que en la costa hablan español, pero tienen un acento especial. En Bogotá también tienen un acento especial. Nosotros acá los vallecaucanos, mírame, también tenemos nuestro acento especial. Los paisas, que no solamente es Antioquia, es todo lo que es el norte del valle y el eje cafetero, todo eso es Antioquia, todo eso es tierra paisa. Ellos también tienen su acento especial. Los del sur, los sureños, también ellos tienen su acento especial. Los caqueteños tienen su acento especial. Entonces los galileos tenían un acento especial. Hablaban hebreo, pero tenían un acento especial de ese hebreo, de ese idioma. Entonces lo escucharon hablar a Pedro y decían, claro, este es Galileo, mire cómo está hablando. Mire cómo habla. Este es Galileo, este también es de ellos. ¿Y sabe qué hizo Pedro en ese momento? Empezó a maldecir. ¿Sabe lo que dicen los historiadores? Que Pedro empezó a decir palabras obscenas y vulgares. Pero como la Biblia es un libro sagrado, no se escribió literalmente las palabras de Pedro. Las palabras de Pedro no las escribieron literalmente porque eran, para que me entienda, de grueso calibre. Y la Biblia es un libro sagrado, entonces no podían escribirse esas palabras. Por eso lo que hicieron fue empezó a maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quien habláis. Mi amado, cuando nuestra fe es probada, nos pasa lo de Pedro. Nos pasa lo de Pedro, es una pregunta. Cuando en la universidad y en el colegio te dicen, este va a la iglesia, este es cristiano, ¿usted qué dice? ¿Se avergüenza? No, yo a la iglesia no voy. No, es que me llevan, mis papás me llevan, pero no, a mí no me gusta. Es que mi mujer me arrastra a la iglesia, pero a mí no me gusta. Por no dejarla sola, para que no me cantaletee todo el día. Entonces, por eso es que la acompaño a la iglesia. En el trabajo, cuando somos confrontados con nuestra fe, ¿será que negamos la fe en el Señor? Porque Pedro fue confrontado en su fe y lo negó 3 veces. El que se creía muy espiritual, el que se creía superior a los demás, el que dijo, aunque estos se escandalicen, yo no. El que dijo, si es necesario morir contigo, pues voy hasta la tumba, mejor dicho, que me entierren con usted. Ese que sacó el machete y le cortó la oreja a Malco, claro, en ese momento, pero cuando ya vio la cosa que es en serio, salieron huyendo todos. Oiga, por cierto, si le cortó la oreja, ¿a dónde le tiró Pedro? ¿A dónde le tiró a Malco? Hermano, mire, la Biblia no lo dice, lo digo yo, claro, lo digo yo, eso no lo dice la Biblia. Para mí Pedro le tiró fue a bajarle la cabeza. Claro. Para mí, puede que no, la Biblia no lo dice, lo digo yo. Para mí yo creo que Pedro en ese momento tiró a bajarle la cabeza, sino que el otro se agachó así y dijo jabón, entonces se le llevó la oreja. Pero para mí le tiró fue a quitarle la cabeza. Ese que le cortó la oreja a Malco, ese que dijo yo no, ese que dijo moriré contigo si es necesario, ese le negó 3 veces al Señor. Mi amado, ¿nuestra fe es verdadera o solo es circunstancial? ¿Nuestra fe es verdadera o solo la defendemos cuando alrededor hay gente de fe? Pero cuando estamos solos,
y no hay quien nos apoye, no hay allí un apoyo, ahí sí ya no defendemos la fe. Pedro aquí ya estaba solo, Jesús no estaba cerca de él. Recordemos que lo miraba de lejos Pedro. Los demás discípulos huyeron, se cumplió lo que dijo Jesús. Y cuando su fe fue confrontada, Pedro negó al Señor 3 veces. Cuando cantó la segunda vez, le había negado 3 veces. El canto del gallo, dicen los historiadores, para que aprendamos todos, era el toque del clarinete al cambio de la guardia de turno romana en la cuarta vigilia de la noche, que arrancaba de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Yo le quiero recordar que eran 4 vigilias, de 6 a 9, primera, de 9 a 12 la segunda, de 12 de la madrugada para nosotros, o 12 de la mañana, como le quiera llamar, a 3 de la mañana la tercera, y la cuarta vigilia de 3 de la mañana, o 3 de la madrugada, como le quiera llamar, hasta las 6 de la tarde. Entonces algunos historiadores dicen que el canto del gallo era cuando había cambio de turno. Estamos hablando de lo que es el inicio de la cuarta vigilia, el término de la tercera vigilia, más o menos a eso de las 3 de la mañana. Entonces, ¿qué pasaba? El cambio de turno, tocaban un clarinete los soldados romanos que estaban custodiando un edificio que se llamaba la Fortaleza Antonina, allí en Jerusalén. Al tocar ese clarinete, a eso le llamaban el canto del gallo, al toque de ese clarinete. No, y literalmente así se llamaba, el canto del gallo. Porque como los gallos a la madrugada empezaban ¿a qué? En ese caso a tocar el clarinete, a tocar con el clarinete. Otros dicen que no, que era un gallo normal, es decir, un animal. Pero aquí lo importante no es que el canto del gallo sea el cambio de turno y tocaban el clarinete, a lo cual le llamaban también el canto del gallo. O si era un gallo normal, un animal normal, como aquellos que usamos para hacer un rico sancocho de gallina. Aquí lo importante es que el canto del gallo, ¿qué es lo que significa el canto del gallo? Eso es lo importante. No si era el toque del clarinete al cambio de la guardia romana en este edificio llamado la Fortaleza Antonina en Jerusalén, o si era un gallo, un animal. Eso no es lo importante. Lo importante es lo que significa el canto del gallo. ¿Y qué significa el canto del gallo? ¿Sabe el canto del gallo qué nos recuerda? La debilidad humana. El canto del gallo nos deja ver lo débiles que somos usted y yo. Versículo 72, leámoslo allí. Marcos 14, 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. El que se creía muy valiente, el que se creía superior a los demás, el que dijo: estoy dispuesto hasta morir contigo, Jesús. Si me toca morir, muero contigo, Jesús. Ese canto del gallo a Pedro significa para nosotros la debilidad humana, mi amado. La debilidad humana. Pedro, cuando cantó el gallo 2 veces y él ya le había negado 3 veces, se acordó de las palabras de su maestro, el Señor Jesús. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Empezó a llorar. Empezó a llorar. El que era el más berraco que todos, el que dijo: voy a morir contigo si es necesario, el que le echó el agua sucia a los demás y él se creía muy espiritualmente muy valiente, muy superior. Ese ahora está llorando y llorando. Ya no es el hombre fuerte que se creía ser. Ya no es el hombre que andaba aún siendo discípulo de Jesús y andaba armado. Pedro andaba armado.
¿Con qué le cortó la oreja a Malco? Pues con una espada. ¿De quién era? Pues de él. O sea, Pedro andaba con Jesús y andaba armado. Es decir que hoy día estamos hablando de un cristiano que anda con una pistola, con un revólver armado. Y le pregunta a mi hermano: ¿y usted por qué anda con esa pistola, con ese revólver? Y dice: por si de pronto me falla la fe. Sé que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. La sangre de Cristo tiene poder. Si Dios es contra mí, ¿quién contra mí? Pero si me falta fe, de todos modos aquí yo tengo lo mío. Pedro sabe cómo venía a la iglesia. ¿Sabe cómo venía a la iglesia Pedro? Armado. Ese hombre de armas tomar. Recordemos que ellos al inicio estaban cantando el himno. O sea que Pedro cantando el himno a Dios, ¿cierto? Diciéndole al Señor: tu fidelidad es grande. Ese estaba armado. Ese estaba armado. Imagínate. Ese que estaba armado, ese que se creía superior a los demás, ese que era jactancioso, ese que era orgulloso, ese que dijo: mi vida pondré por ti, ese ahora estaba aquí llorando, quebrantado, humillado. Pedro allí reconoció la debilidad humana. Mi amado, yo le pregunto a usted, yo sé que usted es un hombre y una mujer de fe, y yo no pongo en duda eso. Usted es espiritual, no lo pongo en duda tampoco. Pero usted no se ha visto débil ante las circunstancias. Claro. ¿No ha pasado por momentos donde usted dice: uy, como que me falta fe? Señor, yo me acuerdo que pasé por esto y yo tenía una fe y vi tu gloria, y ahora que estoy pasando por una situación tal vez inferior a la de tiempo atrás, y ahorita me siento totalmente quebrantado, me siento imposibilitado, no sé qué hacer. Señor, me falta fe, Señor. Mi amado, no nos creamos más de lo que no somos. Seamos mejor de carácter humilde. No seamos de la actitud de este Pedro, ¿no? Luego Dios lo transformó, lo perdonó, y bueno, ese es otro Pedro. Pero de la actitud de este Pedro, no tomemos este ejemplo. Tal vez a ciertas personas en la fe que cayeron: uy, mira, un cristiano carnal, yo sí sabía que ese hermanito no iba a dar pie con bola. Ese hermanito se le veía que era carnal. Eso no era sino pura hoja y poco fruto. Pues viene ese que antes señaló, ese que antes juzgó, ese que antes condenó, ahora se está viendo una situación donde también su fe está siendo debilitada y no tiene esa fuerza, y reconoce que le falta fe. Pedro señaló, Pedro juzgó, le dijo: estos te escandalizan, pero yo no. Estos te dejarán, pero yo no. Y ese que dijo: yo no, aquí negó al Señor 3 veces. Y aquí lo vemos llorando. Entonces el canto del gallo nos recuerda la debilidad humana. Mire, yo sé que usted ha tenido personas cercanas a usted que han sido físicamente muy fuertes, muy saludables. O usted mismo ha sido muy fuerte y muy saludable. Pero llegan situaciones, enfermedades que no se esperaban de momento. Y esa enfermedad vino y empieza a acabar con la salud. Y uno dice: pero Dios mío, ¿a qué horas pasó todo esto? ¿Pero a qué horas? Si esa persona era totalmente saludable, o yo era una persona muy saludable, de un momento a otro, mire qué está pasando. Me veo demacrado, me siento débil, he perdido peso, pero ¿a qué hora pasó todo esto? ¿Sabe por qué? Porque aún físicamente usted y yo somos débiles.
débiles. ¿Qué más significa el canto del gallo? El canto del gallo deja ver la incapacidad de agradar a Dios en nuestras fuerzas. Eso significa el canto del gallo. La incapacidad de poder agradar a Dios nosotros en nuestras fuerzas. En todo lo que dijo Pedro, aún contradiciendo las mismas palabras de Jesús, pero en todo lo que dijo Pedro, ¿qué era lo que él quería hacer? Agradar al Señor. Pero lo quiso agradar ¿en qué? En sus fuerzas. En sus fuerzas. Aunque de esto se escandalicen, Señor, yo no. Pregunto, ¿será una buena intención, un buen motivo el no querer abandonar al Señor? ¿Será que eso es algo bueno? Sí, es algo bueno. Pero ya Jesús les había dicho lo que iba a pasar y lo está contradiciendo. ¿Será que es bueno permanecer firme cuando los otros huyen? ¿Eso será bueno? Sí, es bueno. Pedro dijo, aunque estos se escandalicen, yo no. Pero él estaba buscando era agradar al Señor. ¿En qué? Pregunto, ¿en qué quería agradar Pedro a su Señor? En sus fuerzas. Porque él se creía muy valiente. Él se creía muy espiritual, él se creía más que los demás. Y como tenía ese concepto de sí mismo, entonces quería agradar a su maestro en sus fuerzas. Y a Dios no le podemos agradar en nuestras fuerzas porque somos débiles. Y en algún momento en medio de una debilidad le vamos a fallar al Señor. Y quien no haya fallado al Señor, que levante la mano. Quien no le haya fallado al Señor después de haberse convertido a Cristo. Y yo sé que ninguno la va a levantar. Porque aún siendo hombres y mujeres de fe y de testimonio, le hemos fallado al Señor en algún momento. Versículos 66 y el 71 vemos que Pedro quiere agradar a Dios en sus fuerzas, pero no se puede agradar al Señor en nuestras fuerzas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada viéndole otra vez comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres Galileo, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Aquel que dijo que no iba a abandonar al Señor. Aquel que dijo que iba a permanecer firme aunque los demás cayeran. Aquel que dijo que no iba a huir aunque los demás huyeran. Aquel que dijo que si era posible morir con el Señor moriría. Aquel que dijo eso negó al maestro 3 veces. Y en la última lo negó de tal manera que empezó a maldecir, a decir palabras, para que me entienda, groseras, vulgares. Y palabras malas en contra del mismo Jesús. Y ahí ya había cantado el gallo en ese momento, la segunda vez, y Pedro se acordó de las palabras del Señor. ¿Cómo agradamos a Dios? No, en nuestra fuerza no podemos hacerle, pero ¿cómo le agradamos? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Sí, es bueno agradar a Dios. Es bueno permanecer fiel al Señor. Ese es uno de nuestros objetivos como creyentes. Caminar con Dios. Pero ¿cómo agradamos a Dios? Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. ¿Cómo agradar a Dios?
esto de decir que no se iba a escandalizar, que no lo iba a dejar, que no lo iba a negar, porque aún Jesús le dijo: cuando el gallo cante 2 veces, ya me habrás negado 3 veces. Y él aún dijo: no lo voy a negar, porque más insistía él. Y hasta dijo que hasta moriría con el Señor insistiéndole. El que dijo que no le iba a negar, lo negó 3 veces. Tenía una buena intención, pero estaba buscando en sus fuerzas poder cumplir esa buena intención. Pero la Biblia me dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Cómo agradamos a Dios? Por medio de la fe. La Biblia dice: más bienaventurados los que sin ver creen. Mi amado, no necesitamos ver a Dios para creer en Dios. Cuando aún creemos que Dios está en silencio, Dios está trabajando y Dios está obrando, aun cuando creemos que Dios está en el silencio. Vamos a ser hombres y mujeres de fe. Vamos a creerle a Dios. Vamos a agradar a Dios, pero no vamos a hacerlo en nuestras fuerzas. Vamos a hacerlo conforme a los principios que Dios ha establecido. Y este es el principio de la fe, que a través de la fe es que agradamos al Señor. A Dios no se agrada yéndose a un templo de rodillas, ahorita que viene Semana Santa. A Dios no se agrada cogiendo un látigo y golpeándose la espalda. A Dios no se agrada haciendo sacrificios humanos, supuestamente para agradar a Dios. No. A Dios la única, escúchame bien, la única forma y la única manera, el único medio para agradar a Dios es a través de la fe. Mi amado, créale a Dios. Mi amado, confíe en el Señor. Mi amado, espere en el Señor, porque Dios hará, porque Dios se revelará, porque Dios se manifestará. Y aún en el silencio, cuando creas que Dios no está haciendo nada, Dios está obrando y Dios está trabajando. Pero debemos de creerlo por medio de la fe. La única forma de agradar a Dios es por medio de la fe. Solo la confianza en Dios es lo que nos fortalece. Cuando vino esta persecución sobre Pedro, los demás discípulos que apresaron al maestro, ellos se encontraron en que eran débiles, que no eran fuertes como creían, que eran débiles. Entonces, ¿cómo nosotros en la debilidad podemos tener fuerzas para permanecer firmes, para seguir luchando, para seguir firmes en la fe, para seguir creyéndole al Señor? Vamos a verlo. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo ser fuertes en medio de la debilidad? En nuestras fuerzas no. Porque quiero recordarle que el canto del gallo nos muestra la debilidad humana y nos deja ver la incapacidad de agradar a Dios en nuestras fuerzas, aunque tengamos buena intención, pero no se puede en nuestras fuerzas. Solo la confianza en Dios es lo que nos fortalece. No es con ejército, Dios le manda a decir a Zorobabel. No es con ejército, no es con fuerza. ¿Qué dice el Señor? Es con mi espíritu. Es decir, solo la confianza en Dios es lo que nos fortalece.
En medio de la debilidad, solo la confianza en el Señor es lo que te da las fuerzas como las del búfalo para que sigamos adelante. En medio de la flaqueza de la fe, solo la confianza en Dios es lo que nos robustece para seguir derribando los gigantes. Solo la confianza en Dios es lo que nos va a llevar a permanecer siendo fieles al Señor. Solo confiando en Él, mas no en nosotros, no en nuestra capacidad, no menospreciando a los demás, sino confiando en el Señor. No es con fuerza, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu, es lo que nos dice el Señor. Y un ejemplo claro de esto está en 1 de Samuel 17. Vamos rápidamente. De lo que es confiar en Dios y no en la capacidad humana. 1 de Samuel 17, 45 al 51 dice así: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová, escuche bien, no salva ni con espada ni con lanza, o sea, ni con fuerza ni con ejército, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos, dice la palabra del Señor. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David, escuche bien, espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué pasó con los filisteos? Huyeron. Mi amado, cuando vienen esos gigantes contra nuestras vidas, no los vamos a poder enfrentar en nuestras fuerzas. No podemos enfrentar al filisteo, no podemos enfrentar a esa Goliat sacando nuestra espada. No es con fuerza, no es con ejército, no es con nuestras buenas intenciones. Es con la confianza en el Señor, que Él hará. Que mis peleas son las peleas de Él, y que Él pelea por mí. Alguien que crea que Dios está peleando por usted, alguien que lo esté creyendo. Amén. Y esto lo sabe bien David, que no es con espada, que no es con fuerza humana, que es con su Santo Espíritu, que es confiando en el Señor, que es confiando en Dios. Esto lo sabe David. ¿Y por qué lo sabe David? Porque humanamente no era coteja. David no era coteja para ese gigante. Aproximadamente era de casi 3 metros. Desde juventud, diestro en la guerra. Tenía lanza, jabalina y un escudero, como si fuera poco. David era un pastor de ovejas. Bueno. Y David le dice a este hombre: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. O sea, tú vienes a mí en tus fuerzas. Tú vienes a mí respaldado por tu ejército, los filisteos.
Tú vienes a mí confiado en ti. Yo vengo a ti confiado en Jehová, Dios de los ejércitos. Y no es mi pelea, le dijo David. Es la pelea de Jehová Dios. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Mire que aquí David siempre coloca al Señor de primero. Coloca al Señor de primero. Le dice, yo vengo a ti, es en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Señor te entregará hoy en mi mano. Y también dice, de Jehová es la batalla. ¿En quién viene confiado David para pelear contra Goliat el filisteo? ¿En quién viene confiado David? ¿En él? No. Viene confiado en el Señor. Y cuando está en la línea de batalla, a lo cual corre a prisa, saca de su bolsa una piedra. Una piedra. La coloca en su honda y empieza a mover su mano. Pero cuando David movía la mano, no era la fuerza motriz de David, era la fuerza del Espíritu de Jehová que movía la mano de David. Y por eso fue esa piedra y se incrustó en el filisteo y allí quedó muerto. No era la fuerza de David, era la fuerza del Espíritu de Jehová. Óyeme, no es tu fuerza, es la fuerza del Espíritu de Dios que está contigo. Alguien que lo esté creyendo en esta mañana. Los gigantes caerán de delante de ti, no por tu fuerza, sino por el poder del Espíritu de Dios. Alguien que lo esté creyendo. Amén. ¿Qué pasó? Cayó el filisteo rostro en tierra, la piedra le quedó incrustada en la cabeza, aquí en la frente, en la cabeza. Yo pregunto, ¿fue la fuerza del Espíritu, pero también la dirección de quién? Del Espíritu. ¿Cómo es posible que en la primera piedra de David que lanza al filisteo le cae precisamente aquí en la frente y se le entra en la cabeza? ¿Quién estaba guiando la mano de David? El Espíritu de Jehová, el Dios todopoderoso. Ya cuando Goliat cae al piso, él cae muerto. Pero ¿qué hace David? David dijo, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo cortaré tu cabeza. Cogió la espada del filisteo, hermano, y le cortó la cabeza. Los gigantes nuevos que se levanten delante de ti caerán vencidos y destruidos en tierra, y Dios te dará la victoria sobre ellos, a tal punto la gran victoria que hasta esos enemigos el Señor los entregará en tu mano, cortándole la cabeza. Lo que eso representa y lo que eso simboliza. ¿Qué pasa cuando un animal, por ejemplo una serpiente, que te ataca? ¿Qué tienes que hacer tú? Pues defenderte. Y sale corriendo, pues de todos modos ahí lo va a agarrar. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Cortarle en dónde? En la cabeza. Los enemigos de delante de ti caerán vencidos y destruidos en su totalidad, porque Dios es el que pelea por nosotros. Alguien que lo esté creyendo. Dele ese aplauso a Jesús. Y por último, vamos a ver la fidelidad de Cristo. Lucas 22, versículos 31 y 32 de Lucas 22.
Lucas 22, versículos 31 y 32. Mire lo que dice el Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón. ¿Quién es este Simón? Pedro. Pedro, Pedro. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La Biblia dice que aunque seamos infieles, Dios permanece fiel. Mire la fidelidad de Cristo. Pedro, Pedro. Satanás ha pedido para zarandearte, Pedro. Y me vas a negar 3 veces, Pedro. Cuando el gallo cante la segunda vez, ya me habrás negado 3 veces, Pedro. Lo que dices que harías no lo vas a hacer, Pedro. Me vas a dejar solo. Vas a huir como los demás. Pero mire la fidelidad de Cristo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Colócate en pie, iglesia. Mi amado, aunque seamos infieles, dice la Biblia, que Él permanece fiel. Porque Dios no se puede negar a sí mismo. Colócate en pie, iglesia. Papá Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor Jesús. El canto del gallo nos recuerda la debilidad humana. El canto del gallo deja ver la incapacidad de agradar a Dios en nuestras fuerzas. Y así como a Pedro, cuando cantó el gallo por segunda vez, le había negado ya 3 veces Pedro al maestro. También hoy día la palabra de Dios nos enseña que también nosotros le hemos fallado al Señor. Que tal vez tenemos buenas intenciones, queremos agradar a Dios, una buena intención, pero lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Queremos agradar a Dios en nuestras fuerzas, pero nuestra incapacidad humana no lo permite, porque somos débiles. Por eso venimos y colocamos nuestra fe en el Señor, porque es la única manera de agradar a Dios. Porque con la confianza en el Señor es donde somos fortalecidos en medio de la prueba, en medio de la debilidad, en medio del desierto. La única manera de fortalecernos es con la confianza en Dios. Porque tú eres fiel, Señor Jesús. Aquel que te negaría 3 veces, aquel que aún confrontó tus palabras, Jesús, a ese tú le dijiste: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. La fidelidad de Cristo a Pedro, aunque Pedro le falló al Señor y lo negó 3 veces. Es que Dios es fiel y permanece para siempre, siendo fiel a nosotros los pecadores. Vamos a adorar a Dios, vamos a cantarle. En tus manos está. Desde el momento en que despierto y hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido
tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego. Tú cerca estás en la bondad de Dios. Del momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra de Dios que he compartido, declaro que aquellos que confían en el Señor, por cuanto hemos entendido que no es con fuerza, ni con ejército, ni poder humano, sino con su espíritu, nos ha dicho el Señor. Todo Goliat, todo filisteo, todo nuevo gigante que se levante contra ti, caerá de delante de ti, vencido, destruido y decapitado. Porque tú y yo hemos entendido que no es nuestra fuerza, que no es nuestra capacidad, que no es ni siquiera nuestras buenas intenciones, que a Dios le agradamos por medio de la fe, y que solo la confianza en el Señor es lo que nos fortalece en medio de la debilidad y de la prueba. Y por cuanto en el Señor está nuestra confianza, de parte de Dios viene la victoria. Porque nuestras luchas y batallas son las luchas y las batallas de Dios. Dios pelea por sus hijos, Dios pelea por su pueblo, y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Canta conmigo, iglesia. En mi vida ha sido bueno. Cántale a Dios. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. en
mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré. yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré. Yo cantaré de la bondad de Dios. Iglesia, acompáñame con tu voz, solo las voces. Van a callar los instrumentos. Diga conmigo, iglesia. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré. Otra vez las voces. En mi vida sí. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré. Yo cantaré de la bondad de Dios. ¿Cuánto le cantan a la bondad de Dios en esta mañana? ¡Un grito de júbilo! ¡Grito de júbilo! Dale ese fuerte aplauso a Cristo Jesús, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Alguien que lo esté creyendo en este lugar.